Que una chica fue destrozada hace una semana. Y usted lo sabía. Usted sabía que un tiburón rondaba por aquí. Hay una película que cambió para siempre la forma en que la humanidad entra al mar. Una película que nació del caos, del miedo real de sus actores, de un tiburón mecánico que casi nunca funcionaba y de un director joven que estaba a punto de abandonar todo. Esa película es Tiburón, estrenada en 1975. Y aunque la has visto 1, 5 o 20 veces, existe una capa entera debajo de la superficie que probablemente nunca detectaste. Detalles técnicos que salvaron la producción. Decisiones de guión que nadie tomó conscientemente pero que resultaron ser geniales. Simbolismos enterrados tan profundo que incluso los críticos de cine tardaron décadas en encontrarlos. Esta es la historia real detrás de la película más importante del verano, contada a través de 20 secretos que el tiempo casi sepultó para siempre. Si eres de los que aman el cine de verdad, el que va más allá de la pantalla, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traemos historias así, las que no encuentras en ningún otro lado. El primer detalle que muy poca gente conoce tiene que ver con el nombre mismo del tiburón. Durante toda la producción, el equipo técnico, los actores y el propio Steven Spielberg se referían al tiburón mecánico con un apodo afectuoso y al mismo tiempo sarcástico. Lo llamaban Bruce. No fue un nombre elegido al azar. Bruce era el nombre del abogado de Spielberg en ese momento, Bruce Raymer, y el director lo usó como una forma de burlarse amigablemente del sistema legal de Hollywood mientras luchaba con una criatura que se descomponía constantemente en el agua salada de Martha's Vineyard. Lo que comenzó como un chiste interno de producción terminó siendo una pieza de trivia que los fans más devotos de la película repiten con reverencia décadas después. Pero el detalle más profundo no es el nombre, sino lo que ese nombre revela sobre el ambiente en el set. Un grupo de personas al borde del desastre, usando el humor como mecanismo de supervivencia colectiva. El segundo detalle es técnico y fue absolutamente accidental, pero terminó siendo la decisión cinematográfica más importante de toda la película. El tiburón mecánico, que costó aproximadamente $500,000 construir, funcionaba de manera tan irregular en el agua salada del océano Atlántico que Spielberg se vio forzado a rodar escenas enteras sin mostrar al animal. Los productores estaban aterrados. El estudio Universal comenzó a presionar, pero Spielberg, en lugar de entrar en pánico, tomó una decisión que cambiaría la historia del cine de terror. Decidió que el miedo a lo que no se ve es infinitamente más poderoso que el miedo a lo que sí se ve. Comenzó a usar el agua, la música, la perspectiva de la víctima y el comportamiento de los personajes para crear una presencia monstruosa que el espectador completaba en su propia mente. El resultado fue una película de terror que funciona principalmente a través de la imaginación del público, y eso la hizo aterradora para generaciones enteras de espectadores que nunca vieron al tiburón hasta que era demasiado tarde para reaccionar. El tercer detalle involucra a John Williams y una conversación que casi arruina la banda sonora más famosa de la historia del cine. Cuando Williams se sentó al piano frente a Spielberg para presentarle el tema principal, el director pensó inicialmente que era una broma. 2 notas, apenas 2 notas alternas en el registro bajo del piano, una progresión tan simple que parecía imposible que pudiera generar tensión. Spielberg se rió, según él mismo ha contado en múltiples entrevistas. Pero Williams insistió, explicó la teoría del ostinato. La idea de que una figura musical que se repite y acelera gradualmente activa en el cerebro humano una respuesta de alerta primitiva, algo parecido a los latidos del corazón cuando el miedo comienza a instalarse. Spielberg escuchó con atención, y cuando entendió lo que Williams estaba haciendo, supo inmediatamente que tenía algo extraordinario. Esa banda sonora ganó el Oscar. Fue reconocida como una de las composiciones más influyentes del siglo XX y convirtió 2 simples notas en el sinónimo universal del peligro acuático. El cuarto detalle es uno de los más oscuros de la historia de la producción. Los 3 actores principales, Roy Scheider, Richard Dreyfuss y Robert Shaw, no se llevaban bien durante el rodaje. La tensión entre ellos era real, especialmente entre Dreyfuss y Shaw, cuya relación oscilaba entre la competencia intelectual y el conflicto abierto. Shaw era un actor de teatro formado en la tradición británica más exigente y consideraba que Dreyfuss era demasiado joven e inexperto para compartir créditos protagónicos con él. Dreyfuss, por su parte, encontraba a Shaw condescendiente y difícil. Lo extraordinario es que esa tensión real entre los 2 actores alimentó directamente la dinámica de sus personajes en la pantalla.
La incomodidad que sientes cuando Hooper y Quint comparten escenas es completamente auténtica. Spielberg lo notó y en lugar de intentar resolver el conflicto fuera de cámara, lo canalizó deliberadamente hacia la narración, asegurándose de que los momentos más cargados entre los dos personajes fueran filmados cuando la tensión personal entre los actores estaba en su punto más alto. El quinto detalle tiene que ver con la escena más célebre de la película y cómo casi no llegó a existir. El monólogo de Quint sobre el hundimiento del West Indianapolis, esa secuencia nocturna en el interior del Orca donde Robert Shaw habla durante varios minutos sobre los tiburones que diezmaron a los sobrevivientes de un naufragio real de la Segunda Guerra Mundial. No estaba en el guión original, fue escrita la noche anterior a su filmación. Shaw llegó al set esa mañana con páginas que él mismo había reescrito durante la madrugada, combinando el material original del guión con texto que él había escrito personalmente, inspirado en testimonios reales de sobrevivientes del Indianápolis. La historia del USS Indianapolis es completamente real. El barco fue hundido por un submarino japonés en 1945 y casi 900 marineros cayeron al mar. Cuando llegaron los rescatistas 4 días después, menos de 300 habían sobrevivido. Los tiburones se habían encargado del resto. Shaw transformó ese horror histórico en el corazón emocional de la película, y lo hizo en una sola toma, bebiendo de verdad durante la escena para encontrar el estado emocional correcto. El sexto detalle es geográfico y prácticamente desconocido fuera de los círculos más especializados del estudio del cine. La ficticia Amity Island, el pequeño pueblo costero donde transcurre la película, fue filmada enteramente en Martha's Vineyard, Massachusetts. Pero lo que muy pocos saben es que Spielberg eligió esa ubicación específicamente porque es una isla real, accesible únicamente por ferry o avión, lo que significaba que el equipo de producción quedaba literalmente atrapado allí durante el rodaje. No había posibilidad de escapar fácilmente cuando las cosas salían mal, y en este caso las cosas salían mal de manera constante y espectacular. El tiburón se hundía. Las cámaras se llenaban de agua, los actores desarrollaban insolación y náuseas, y sin embargo, esa sensación de aislamiento que permeó toda la producción terminó infiltrándose en la atmósfera de la película misma. Amity se siente como un lugar del que no puedes escapar porque el equipo que la creó tampoco podía escapar de ella. El séptimo detalle es uno que los cinéfilos más atentos han debatido durante décadas. Existe una lectura política de Tiburón que Spielberg nunca confirmó ni negó del todo y que se volvió particularmente popular en los años posteriores al estreno. La película fue lanzada en junio de 1975, apenas unos meses después de la renuncia de Richard Nixon en el contexto del escándalo Watergate. En ese clima político, el personaje del alcalde Vaughn, que sabe que hay un tiburón peligroso en las aguas pero decide mantener las playas abiertas para proteger los intereses económicos del turismo, fue leído por muchos críticos como una alegoría directa de la corrupción institucional y el ocultamiento gubernamental. El alcalde miente, minimiza, manipula la información pública y permite que la gente muera para proteger su imagen y el dinero. En 1975, eso resonaba de maneras muy específicas en la audiencia estadounidense. Si esa lectura fue intencional o no, es algo que sigue sin respuesta definitiva, pero la precisión de ese paralelismo es demasiado exacta para ser puramente accidental. El octavo detalle involucra una innovación técnica que cambió la industria cinematográfica de manera permanente, aunque rara vez se menciona en el contexto de Tiburón. Para filmar las escenas de ataque desde la perspectiva del tiburón avanzando hacia sus víctimas, el director de fotografía Bill Butler y Spielberg desarrollaron un sistema de montaje de cámara subacuático que permitía mantener el lente a nivel del agua mientras se creaba el efecto de movimiento hacia adelante. Esta técnica, combinada con el uso del famoso zoom hacia atrás simultáneo al avance de la cámara, conocido como el dolly zoom o efecto vértigo, fue adaptada y refinada durante la producción de maneras completamente nuevas. Varias de las innovaciones técnicas que el equipo de Tiburón desarrolló por necesidad, porque el tiburón mecánico no funcionaba y debían encontrar alternativas, terminaron siendo adoptadas por toda la industria cinematográfica y se pueden rastrear directamente en técnicas que los directores siguen usando hoy. El noveno detalle tiene que ver con el libro original de Peter Benchley y con una relación entre el autor y la película que se complicó profundamente con el tiempo. Benchley escribió la novela de 1974 en la que se basa el filme, pero la versión cinematográfica eliminó varios elementos importantes del libro original,
incluyendo una subtrama de adulterio entre el personaje de Hooper y la esposa del jefe Brody, y conexiones entre el alcalde y el crimen organizado. Benchley participó en las primeras versiones del guión y luego fue apartado del proceso cuando Spielberg decidió simplificar la narrativa para concentrarse en el conflicto central. Lo que vino después es la parte que muy poca gente conoce. En los años posteriores al estreno de la película, Benchley se convirtió en uno de los defensores más apasionados de la conservación de los tiburones, argumentando públicamente que tanto su novela como la adaptación cinematográfica habían contribuido a crear en el público una percepción errónea y dañina de estas criaturas. Hasta su muerte en 2006, Benchley trabajó activamente con organizaciones de conservación marina, en parte como forma de compensar lo que él mismo consideraba el daño cultural que había causado. El 10º detalle es sonoro y extraordinariamente sutil. A lo largo de toda la película, Spielberg y el editor Verna Fields utilizaron un recurso que la mayoría de los espectadores nunca detecta conscientemente, pero que afecta profundamente su experiencia emocional: el silencio deliberado. En las escenas de mayor tensión, especialmente aquellas que preceden a un ataque, el diseño de sonido elimina gradualmente todos los elementos del ambiente: el viento, el agua, las voces distantes, hasta dejar al espectador en un estado de silencio casi absoluto durante 1 o 2 segundos antes del impacto. El cerebro humano interpreta ese silencio súbito como una señal de peligro, un eco evolutivo de los momentos en que el entorno natural enmudece ante la presencia de un depredador. Es un truco tan antiguo como la narrativa oral humana, pero Spielberg lo ejecutó con una precisión técnica que pocos directores han igualado antes o después. El 11º detalle tiene que ver con los extras y la gente real de Martha's Vineyard. Dada la naturaleza del rodaje en una isla real y el presupuesto cada vez más inflado de la producción, el equipo de casting recurrió extensamente a los residentes locales para poblar las escenas de playa. Muchos de los nadadores, turistas y transeúntes que aparecen en la película son personas reales de la isla que simplemente aparecieron cuando los productores pidieron voluntarios. Esto creó situaciones absurdas y entrañables. Residentes que aparecían en el fondo de escenas dramáticas sin saber exactamente qué estaban filmando, pescadores locales que ofrecían consejos no solicitados sobre el comportamiento real de los tiburones, y una integración orgánica entre la comunidad real y la ficción que le dio a Amity Island una textura de autenticidad que ningún set construido en estudio hubiera podido replicar. Algunos de esos extras han sido identificados décadas después por investigadores aficionados a través de los créditos de la película y entrevistas con sus familiares. El 12º detalle es uno de los más discutidos en los círculos académicos de estudios fílmicos y tiene que ver con la estructura de género de la película. Tiburón es frecuentemente citada como la película que inventó el cine de blockbuster de verano tal como lo conocemos hoy, pero existe otro argumento igualmente sólido que la coloca como una de las primeras películas en usar conscientemente las convenciones del cine de terror de los años 50, las películas de criatura que invadían los cines de barrio de esa época, pero aplicándolas con las herramientas técnicas y narrativas del nuevo Hollywood de los 70. Es una película que opera simultáneamente en dos tradiciones cinematográficas distintas: la película de explotación de género y el drama de personaje serio. Y esa tensión entre las dos es parte fundamental de por qué funciona tan bien. No es solo una película de terror, no es solo un drama sobre 3 hombres, es las dos cosas al mismo tiempo, y esa dualidad es lo que le ha permitido sobrevivir intacta en la cultura popular durante medio siglo.
El decimotercer detalle involucra una secuencia específica que muchos espectadores asumen que fue filmada con el tiburón mecánico, pero que en realidad usó un truco completamente diferente. En varias escenas donde el tiburón parece moverse a gran velocidad a través del agua, el equipo utilizó una plataforma de metal sumergida arrastrada por cables desde una embarcación fuera de cuadro, con la aleta del tiburón montada encima. El efecto de velocidad y masa que genera esa aleta moviéndose en la superficie del agua fue logrado enteramente sin el tiburón mecánico, utilizando solo ese sistema de cables y la plataforma metálica. Lo que hace que este detalle sea especialmente fascinante es que esa solución improvisada resultó ser visualmente más convincente que las tomas donde el tiburón mecánico funcionaba correctamente, porque la forma en que el agua se desplaza alrededor de un objeto real en movimiento tiene una física que ninguna construcción mecánica estática puede replicar. El decimocuarto detalle es uno que conecta la película con la historia de la industria cinematográfica de maneras que van mucho más allá de su propio éxito. Tiburón fue la primera película en la historia de Hollywood en estrenar simultáneamente en más de 400 salas de cine en todo el país. Antes de este estreno, la práctica estándar era hacer estrenos escalonados, comenzando en las grandes ciudades y expandiéndose gradualmente hacia los mercados más pequeños a lo largo de semanas o incluso meses. Universal decidió apostar todo a una apertura masiva y simultánea, respaldada por una campaña de televisión sin precedentes. La estrategia funcionó más allá de toda expectativa, y el modelo que estableció, el estreno masivo en fin de semana respaldado por publicidad televisiva intensiva, se convirtió en el estándar de la industria que sigue vigente hoy. Cada vez que una película de gran presupuesto estrena en miles de salas simultáneamente alrededor del mundo, está siguiendo el modelo que Tiburón estableció en el verano de 1975. El decimoquinto detalle tiene que ver con una imagen icónica que nunca fue planificada. La secuencia en que el jefe Brody, sentado en la popa del Orca, lanza pedazos de carnada al mar mientras el enorme tiburón blanco emerge de repente completamente fuera del agua detrás de él. Esa imagen, que se convirtió en uno de los fotogramas más reproducidos en la historia del cine, fue capturada en una toma que técnicamente salió mal. El tiburón mecánico debía emerger a una distancia mayor de la cámara, pero los cables que controlaban su movimiento fallaron y la criatura salió del agua mucho más cerca del lente de lo que había sido planeado. Roy Scheider, completamente sorprendido, reaccionó con lo que se convirtió en una de las líneas más famosas del cine en inglés. Su gesto de retroceder lentamente hacia el interior de la cabina mientras musita esas palabras fue completamente espontáneo, una respuesta real de sorpresa que Spielberg reconoció inmediatamente como perfecta y decidió mantener. La toma más planificada habría sido técnicamente correcta. La toma que salió mal se convirtió en leyenda. El decimosexto detalle es antropológico y dice mucho sobre cómo la película entró en la cultura popular global. En las semanas posteriores al estreno, los reportes de personas que se negaban a entrar al agua comenzaron a acumularse en medios de comunicación de todo el mundo. Psicólogos documentaron casos de talasofobia, el miedo irracional al océano y a lo que puede haber debajo de la superficie, que se habían disparado directamente después de ver la película. Playas de varios países reportaron caídas significativas en el turismo durante el verano de 1975. Algunos operadores de playas en Estados Unidos comenzaron a demandar compensaciones argumentando que la película había afectado sus negocios. El fenómeno fue tan pronunciado que generó estudios académicos sobre el impacto del cine en el comportamiento social real. Tiburón no solo fue una película exitosa, fue un evento cultural que modificó temporalmente el comportamiento colectivo de millones de personas alrededor del mundo, algo que muy pocas películas en toda la historia pueden afirmar con evidencia documentada. El decimoséptimo detalle involucra al compositor John Williams de una manera que va más allá del tema principal. Además de la icónica progresión de 2 notas, Williams compuso para Tiburón varios temas secundarios que raramente son analizados, pero que cumplen funciones narrativas específicas y sofisticadas. El tema que acompaña al personaje de Quint tiene elementos deliberadamente discordantes, inspirados en las tradiciones musicales de las canciones de marineros del Atlántico Norte, lo que lo separa auditivamente de los temas de Brody y Hooper, y subraya su naturaleza como un hombre del mar que pertenece a un mundo diferente al de sus compañeros. El tema que acompaña los momentos de vida familiar de Brody tiene una calidez doméstica deliberada que contrasta con la amenaza del agua. Williams construyó un sistema musical completo para la película que refleja su arquitectura de personajes,
y ese sistema es tan sofisticado que resiste el análisis formal del mismo modo que lo haría una partitura de concierto clásico. El 18º detalle es legal y extraordinariamente poco conocido. Peter Gimbel, el explorador y buzo que filmó material real de tiburones blancos para el documental de 1971, titulado Blue Water, White Death, acusó a Universal Pictures de haber utilizado su documental como guía técnica para la producción de Tiburón sin acreditarlo ni compensarlo adecuadamente. El documental de Gimbel fue efectivamente una de las referencias más importantes que el equipo de Spielberg consultó, especialmente para entender el comportamiento real de los tiburones blancos en el agua. La disputa nunca llegó a los tribunales de manera que generara un precedente legal definitivo, pero la historia es importante porque revela algo sobre cómo se construye la ficción cinematográfica. Tiburón, que inventó para el público una criatura casi mitológica, fue construida sobre una base de observación documental del animal real que muy pocos espectadores conocen. El 19º detalle tiene que ver con la edición y con el trabajo de Verna Fields, la editora que algunos historiadores del cine consideran tan responsable del éxito de la película como el propio Spielberg. Fields, que ganó el Oscar a la mejor edición por su trabajo en Tiburón, tomó un material enormemente complicado. Semanas de metraje filmado en condiciones caóticas, con un tiburón que no funcionaba, con tomas interrumpidas por el clima, consecuencias que debían ser reconstruidas porque el animal mecánico había fallado, y lo ensambló en una narrativa de tensión creciente que parece perfectamente calculada en cada corte. Pero el detalle más extraordinario de su trabajo es lo que tuvo que inventar para cubrir los momentos en que simplemente no había material filmable. Fields desarrolló técnicas de edición basadas en tiempo de reacción de los personajes, en el uso del contraplano como generador de tensión autónomo, que se convirtieron en técnicas de referencia para el cine de acción y suspenso de las décadas siguientes. Ganó el Oscar, pero la industria tardó años en entender completamente la magnitud de lo que había logrado. El 20º detalle es quizás el más conmovedor de todos, y el que cierra el círculo con mayor elegancia. Steven Spielberg, que tenía 27 años cuando dirigió Tiburón, ha admitido en varias entrevistas que durante gran parte del rodaje estuvo convencido de que la película sería un desastre catastrófico. El presupuesto se había triplicado. El calendario de producción se había extendido a más del doble de lo previsto. El tiburón mecánico seguía sin funcionar de manera confiable. Los actores tenían conflictos entre sí. El estudio estaba presionando. Y el director, joven e inexperto en producciones de esta escala, tomó cada problema como evidencia de que había tomado una decisión equivocada al aceptar el proyecto. Lo que Spielberg no podía ver desde dentro del caos era que cada obstáculo que la producción le imponía lo estaba forzando a tomar decisiones creativas más audaces, más interesantes, más personales que las que hubiera tomado si todo hubiera salido según el plan. El tiburón que no funcionaba le enseñó a confiar en la imaginación del espectador. Los actores que no se llevaban bien le dieron la tensión auténtica que ningún director podría haber coreografiado. La isla de la que nadie podía escapar le dio a la película su atmósfera de inevitabilidad. Tiburón es la película que es, exactamente la que 5 décadas después seguimos volviendo a ver, no a pesar de todo lo que salió mal, sino a causa de ello. Y eso, tal vez, es el secreto más hermoso que guarda esta historia. Tiburón no fue solo un éxito de taquilla, fue el resultado de decisiones imposibles tomadas bajo presión extrema, de accidentes creativos que resultaron ser geniales, de 3 hombres que no se querían y que por eso mismo se convirtieron en personajes inolvidables, de un animal mecánico que falló y que por eso mismo se convirtió en una presencia más aterradora que cualquier efecto visual jamás podría haber logrado. Cada vez que vuelves a ver esa película, estás viendo el registro de una crisis que se transformó en arte. Y ahora que conoces los 20 detalles que el tiempo casi borró, esa película nunca volverá a ser exactamente la misma para ti.